Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, en esta mañana damos alabanza y gloria al Señor, no a partir de un momento en la vida del Señor, en la vida de Jesús, como es la gran parte de las celebraciones que tenemos durante el año, sino especialmente, habiendo pasado la fiesta del Pentecostés, en la doctrina que nos establece como cristianos, la doctrina que distingue al pueblo de Dios del mundo, la confesión de fe, hermanos, que ha unido al pueblo cristiano, que ha unido a la iglesia y que ha construido nuestra civilización en los últimos 2000 años. El hecho, hermanos, y la certeza de que nuestro Dios es un Dios en tres personas. Celebramos en esta mañana, hermanos, la confesión de nuestra fe, establecida por inspiración del Espíritu Santo, hermanos, no a partir de un momento en la vida de Jesús, un momento de la manifestación de nuestro Dios ante nosotros, sino de una doctrina que el Espíritu Santo inspiró en su iglesia hace 2000 años, en el mismo día de Pentecostés, y con el paso de los siglos fue guiando y fue estableciendo con más claridad, con más cercanía a nuestra limitada capacidad, en el pensamiento y en la teología de nuestros padres de la iglesia que nos enseñaron y nos heredaron el credo niceno, que nosotros confesamos constantemente. Hermanos, del credo niceno han sido 1700 años, celebrábamos hace un año, y aún así nuestra fe sigue siendo la misma. Un Dios trino que en el misterio de su persona, en el misterio de sus personas, se muestra a sí mismo también como la unidad en sustancia. Una descripción lo más cercana posible para nuestra mente de lo que es nuestro Dios en toda su majestad y en su profundidad. Y hermanos, el misterio de nuestro Dios trino es tan sublime y tan complejo que la mayor parte de las veces que hemos tratado de explicarlo más allá de la Escritura, que hemos tratado de completar con nuestro entendimiento el silencio de la palabra, terminamos diciendo herejías, terminamos pervirtiendo el Evangelio y en consecuencia terminamos ofendiendo su nombre. Ofendemos al Padre cuando lo vemos como una fuerza despersonalizada, como un ente simplemente necesario para que nuestra filosofía tenga sentido. Ofendemos al Hijo cuando lo vemos como un simple hombre, o cuando lo vemos como solamente Dios, lejano y nada cercano a nosotros. Y ofendemos al Espíritu Santo cuando lo hacemos el centro de nuestro culto, cuando hacemos a ese Espíritu que nos trae a Cristo el estándar de la sensación de lo que es estar en Cristo Jesús. Tristemente, hermanos, así son las maneras en las que los hombres han ofendido su nombre, han ofendido su magnificencia, reduciéndolo a un concepto filosófico, negándole su divinidad o su humanidad, o bien haciéndolo una fuerza emocional, una fuerza mística que de alguna manera tiene algún impacto en la actualidad de las personas. Y hermanos, no obstante, ninguno de estos que hemos descrito es nuestro Dios en tres personas en una misma unidad.
¿Qué nos enseña la palabra, hermanos, sobre la altísima santidad de nuestro Dios? Solamente lo que nos compete y lo que a nuestra vida trasciende de ese misterio trinitario. Solo lo que en nuestro tiempo actual, hermanos, nos es necesario. Y como diría el Señor Jesús en su ascensión, no nos toca a nosotros saber los tiempos ni las sazones. No porque nuestro Dios, hermanos, sea ilógico, no porque nuestro Dios sea incomprensible, no porque nuestro Dios sea irracional, sino porque nosotros por ahora no estamos capacitados ni nos ha sido permitido ir más allá de lo que la palabra nos enseña. ¿Qué si nos dice la Escritura, hermanos, si esto es suficiente y más que suficiente para nuestra vida? Que nuestro Dios, en todo ese misterio del que estamos hablando, ha sido un Dios lanzado hacia nosotros, ha sido un Dios que se ha movido y que se ha mostrado, hermanos, y todo lo que ha hecho en su creación ha sido por amor de nosotros. Y hermanos, este es posiblemente el gran factor que hace distinto a nuestro Dios, al Dios de los hebreos, de cualquier otra deidad, de cualquier otra criatura inventada por el ser humano, de cualquier otro panteón. Nuestro Dios, hermanos, está lanzado hacia su creación, que somos nosotros. Y hermanos, iniciamos en este tiempo de Trinidad toda una serie de estudios en torno a la palabra de lo que es nosotros vivir en Cristo Jesús, de cómo nosotros vivimos nuestra vida cristiana a nuestra vida. Y sin embargo, fíjense cómo todo parte de lo que Jesús ha hecho primero y de lo que hemos celebrado desde Adviento hasta su ascensión. Todo posibilitado evidentemente por el Espíritu Santo. Pero hermanos, hablar de nuestro Dios pues evidentemente nos lanza al inicio de su creación. Y en ese solo hecho, hermanos, de que nuestro Dios sea un Dios creador, ya nos dice mucho de su persona. Sin necesidad propia, y eso es importante, sin requerirlo, sin Él tener en ninguna manera la imposición de crear, nuestro Dios, lanzado hacia afuera de sí mismo, quiso crear los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y coronar, hermanos, a toda esta creación con una criatura que fuera el reflejo de su majestad, que fuera la imagen precisamente de su gloria. Y no obstante, de una manera especial, hermanos, unida a su creación. Y hermanos, es hermoso ver en el testimonio de la Escritura cómo nuestro Dios ha amado su humanidad y la ha tenido por preciosa aún por encima de sus criaturas celestes. Cuando nosotros, hermanos, miramos el cielo, cuando miramos las estrellas, cuando a través de la tecnología miramos las galaxias, las estrellas, los planetas, cuando nos maravillamos, hermanos, de la creación de nuestro Dios, nosotros no miramos a un cielo sin propósito, a un cielo sin razón, a un cielo irracional, que es la palabra que se debe utilizar. Porque, hermanos, nosotros como cristianos, según nos enseña la Escritura, cuando miramos al cielo, cuando miramos toda esa majestad que nuestro Dios nos ha regalado para nosotros conocer, estudiar y comprender, bien dice el Salmo 8, que es el salmo para esta semana, nosotros sabemos que todo eso fue por nosotros. Nosotros sabemos que cada complejidad de su hermosísima creación, hermanos, fue hecha para nosotros. Cada detalle de la profundidad que nos mantiene con vida, hermanos, tanto en nuestro planeta como en nuestro día a día, el Señor la pensó en su momento por amor a nosotros. Para que un día, hermanos, pudiéramos mirar al cielo y maravillarnos y aún así no sentirnos pequeños ni insignificantes ante la grandeza del universo, sino sabiéndonos nosotros más bien los espectadores de toda esa grandeza que nuestro Dios ha creado.
Qué hermoso es, hermanos, saber que nuestro Dios creó para nosotros por amor. Que nuestro Dios, sentado en su majestad, decidió moverse para, por el imperativo de su voz, hermanos, crear los cielos y la tierra. Y entre todo ese proceso de creación, todavía, hermanos, inclinarse, Él en su gloria, Él en su grandeza, como no hay ninguno igual, hasta el polvo de la tierra para formarnos con sus manos, no por el imperativo de una orden, sino por la dignidad de una acción. Y formándonos Él, hermanos, desde el polvo, como lo hace hoy desde las partes más simples de la vida humana cuando forma al bebé en el vientre, nos dio su espíritu y sopló aliento de vida en nosotros para que nosotros, siendo simple materia, tuviéramos este aliento de vida tan incomprensible y no obstante tan maravilloso que tenemos. Y hermanos, pues toda nuestra historia cristiana, gran parte de ella, sucede en torno pues a la muestra más grande de que nuestro Dios está lanzado hacia nosotros, de que nuestro Dios se mueve y de que nuestro Dios siempre actúa en amor a nosotros. ¿Y en qué vemos eso, hermanos? Pues evidentemente en el hecho de que Jesús se hizo hombre, dice el credo, por amor de nosotros y por nuestra salvación. Se movió Jesús, hermanos. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se movió, tomó nombre para sí de entre los nombres humanos como los nuestros, Jesús. No para sí mismo, no para su gloria, no para su majestad. Nosotros tenemos un Dios que no necesita más de lo que ya no se puede tener más, sino que Jesús tomó carne y habitó entre nosotros simplemente por amor de nosotros, sus criaturas, y por nuestra salvación. ¿Cómo es posible, hermanos, que Jesús nos amó tanto que estuvo dispuesto hasta ir a la cruz? Pues precisamente, hermanos, pues, si pudiéramos decirlo en términos humanos, nuestro Dios vive para nosotros. Y esa es una cosa increíble, hermanos, es una cosa maravillosa. Y en el Pentecostés, hermanos, que es la última fiesta que celebrábamos hace 8 días, esta grandeza que nuestro Dios ha tenido de lanzarse hacia el otro, de lanzarse hacia nosotros, de en términos humanos vivir y moverse solamente por amor a nosotros, el Señor nos dio esa misma capacidad como hijos suyos. Fíjense, hermanos, qué hermosa dignidad nos ha dado Dios, no solo de ser la imagen suya y su semejanza, sino ahora también ser partícipes de su obra hacia los demás. ¿Somos tan suyos, hermanos? ¿Somos tan hijos de Dios? ¿Somos tan uno con Él? Que Él nos ha hecho partícipes, hermanos, de esta misma pasión por el otro, de este mismo derramamiento por el que no le conoce, por el que le necesita y por el que Él ama sin limitación. Y eso es, hermanos, lo que vemos en San Mateo 28. Dice el Señor Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor Jesús al final del Evangelio en San Mateo. Y dice: por tanto, haced discípulos a todas las naciones, yendo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. Qué hermoso, hermanos, es ver que nuestro Dios nos ha hecho partícipes a nosotros del misterio de su Trinidad. Vean cómo en este mandamiento tan hermoso que da Jesús, ¿qué es lo que nos dice hacer? Dice: hagan discípulos, ¿pero cómo? Pues de entrada, hermanos, imitando lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros, tan simple como es ir. Dice el Señor: haced discípulos, ¿cómo? Yendo. ¿Y qué significa este ir? Pues es moverse como nuestro Dios se movió desde su majestad, como nuestro Dios se movió desde su alto trono. Ese movimiento que se dirige a alguien más fuera de sí mismo. Hermanos, ustedes conocen una persona perversa en muchas maneras. Y recientemente me buscaba para, pues precisamente para ejercer mi ministerio como debe ser.
Y hermanos, imagínense si uno no tuviera este llamado que el Señor nos da, si en nosotros no se moviera el mismo anhelo que en el corazón de nuestro Dios hay, ¿quién querría hacer esta obra de ministerio? Hermanos, si el Señor no pusiera en nosotros su mismo corazón hacia el otro, ¿quién querría vivir y actuar por la salvación de otros? Y hermanos, ¿qué significa este movimiento que hace nuestro Dios y del que nos participa hoy? ¿Qué significa este ir a las naciones? Pues significa hacerlos discípulos, bautizándolos. Y hermanos, ¿qué es el bautismo sino la ejecución de la ley? El decirte en tu cara que estás mal, el decirte en tu cara que eres objeto de muerte, el ahogarte en las aguas del bautismo como mereces, para que habiendo muerto en las aguas, puedas resucitar con Cristo, como Él resucitó de los muertos. Y hermanos, una vez que hemos traído salvación a las personas, qué hermoso es que el Señor también nos da este ministerio a veces tan silencioso, ¿no?, que tiene el Espíritu Santo, que es enseñar. Porque, hermanos, qué difícil es enseñar. Y se los diré yo, porque uno cualquiera aprende, cualquiera memoriza, ¿no? Cualquiera se graba, pero retener ese conocimiento es Y hermanos, en la vida cristiana, en el ministerio de la enseñanza que tenemos todos nosotros, parte de ello es enseñarle a las personas a no olvidar lo que el Señor ha hecho por ellos. ¿Cómo es posible, hermanos, que hay cristianos de 30, 40 años con los mismos problemas de un neófito? Pues es que ahí viene el ministerio de la enseñanza. Repetir y repetir y repetir cuantas veces sea necesario lo que se supone que ya debería saber, y enseñarlo y enseñarlo y enseñarlo. Porque, hermanos, nosotros como cristianos en la mayoría de las veces no enseñamos para mostrar algo nuevo, sino para recordar, sino para sostener y evidentemente para preservar en el camino del Señor. De manera, hermanos, que lo más hermoso que tenemos nosotros como cristianos es esto: hemos sido partícipes del ministerio de nuestro Dios, de ese amor, de esa pasión que lo lanza fuera de su majestad para llegar hasta nosotros, y lo ha hecho en nuestra misión como cristianos. Y hermanos, si decimos que tenemos un Dios lanzado hacia nosotros, si decimos que tenemos un Dios que ha vivido y que vive y que se muestra y se manifiesta fuera de sí para nosotros, también significa que hoy tenemos un Dios vivo que está con nosotros. Un Dios que no está en las alturas de su trono, que no está en las alturas de la lejanía, sino que está con nosotros. Y dice el Señor Jesús: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, nosotros que sabemos y que confesamos un Dios que se lanza hacia los demás, podemos estar ciertos de que Él está con nosotros todos los días, hasta que entonces nosotros estemos con Él. Gracias, Señor, te damos porque en el misterio de tu majestad, en el misterio de tu Trinidad en indivisa unidad, Señor, tú nos has hecho partícipes de este amor tuyo por nosotros, de este amor tuyo por tu creación, por tu humanidad, Señor, y nos has dado esa misma pasión, ese mismo ir, Señor, a las naciones, ese mismo bautizar para salvación y ese mismo enseñar que tú haces constantemente para nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tu majestad nos ha sido participada a nosotros, y hoy nosotros podemos saber que tú estás con nosotros todos los días. Acompáñanos, Señor, fortalécenos, enséñanos constantemente, para que un día, Señor, así como tú estás con nosotros todos los días, podamos estar ahora nosotros contigo en gloria. Todo esto te lo pedimos y lo agradecemos en el rostro que conocimos de ti, Cristo Jesús. Amén.